Tenemos en comunicación telefónica a un amigo de la casa, ¿no? Alguien que siempre es objeto de consulta, un cronista ya de los cronistas justamente de la mañana, uno más. Nos referimos al doctor Marcelo Arancibia, a quien le damos la bienvenida a nuestra mesa de trabajo. Marcelo, muy buenos días, ¿cómo te va? Daniel Núñez te saluda. Buen día, Daniel, ¿cómo estás vos? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, un bien. placer estar con vos en la radio. Bueno, muchas gracias. Decir bien, y mucho más en la provincia de San Juan, en una provincia donde los escándalos están a la orden del día, es de alguna forma decir que nos va bien por una cuestión de respeto nada más. Pero bueno, ya hace un par de semanas saltó el escándalo de los 14 millones de dólares que gastó el ex gobernador Uñat en solamente marketing, 14 millones de dólares, que hoy significarían algo así como 3.000 millones de pesos. Escándalo que saltó en en lo que es el Poder Judicial de la provincia de San Juan, con los nombramientos de quien fue ministra de Salud de la provincia de San Juan, la doctora Venerando, como así también el señor Barifusa, que fue intendente, diputado, concejal por el departamento de Rawson. Y como si esto fuera poco, bueno, saltó el otro escándalo que ya sabíamos y que se estaba investigando en la Universidad Nacional de San Juan, porque un decano, el de Ciencias Exactas, el señor Bloch, ya la investigación administrativa le dijo que es un acosador sexual y también un maltratador de mujeres. Todo esto en nuestra provincia. La verdad que estamos de escándalos tras escándalo, Marcelo, ¿no? Menos mal que San Martín viene ganando todos los domingos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Algo bueno tiene que haber, ¿no? Bueno, a ver, creo que muchas de las cuestiones que vos planteás es producto de que la sociedad está exigiendo cambios, reformas, reparaciones a instituciones de nuestra democracia, de nuestra república, de las conductas de los operadores políticos frente a una situación tan dramática y angustiante como es una crisis económica y social que nos viene destruyendo hace mucho tiempo, y ante un ajuste muy fuerte está llevando adelante el gobierno nacional, y que pareciera que algunos sectores no están a la altura de las circunstancias o no lo estuvieron en su momento, y que explican por qué hoy estamos en la situación de ajuste tan brutal como el que estamos viviendo. Y hay dos temas que vos has planteado que claramente reflejan lo mal que se hicieron las cosas antes y lo mal que se están haciendo las cosas ahora, a pesar de que el humor social ha cambiado muchísimo. Esto de los 14 millones de dólares que gastó el ex gobernador, actual senador nacional por San Juan, en marketing durante el año 2023. Ya en el 2023 la provincia estaba destruida, los índices de pobreza, de indigencia, eran astronómicos, de pérdida de poder adquisitivo era tremendo, la inflación galopante, el plan platita nacional y el plan platita provincial, sumado a estos gastos incomprensibles, y que habría que investigar si también no son gastos oscuros, porque vos imaginate que para San Juan 14 millones de dólares es una suma de dinero muy muy importante, y te demuestra también las fallas del sistema, porque la primera pregunta que se me viene es si esos 14 millones de dólares o traducido a pesos argentinos, el gobernador está autorizado por la legislatura provincial vía presupuesto 2023 para ejecutarlo. No olvidemos que San Juan desde hace 20 años, este año no hay presupuesto porque no se lo puede determinar, porque la nación no tiene presupuesto, pero durante 20 años se han aprobado los presupuestos a libro cerrado. Oficialismo y oposición no han discutido la principal ley que debe regir en una provincia, que es determinar quiénes van a pagar o qué impuestos se van a recibir para financiar el gasto y cómo se van a gastar. Si la prioridad del marketing por sobre la comida de los sectores más indigentes, bueno, entonces tenemos un problema político serio en aquella legislatura. Esto no puede volver a ocurrir a partir de la próxima sanción de la ley de presupuesto, y la Cámara de Diputados tiene que debatir punto por punto qué vamos a hacer con los recursos escasos que van a empezar a llegar, que ya están llegando de la nación. La segunda va más allá, y es que, bueno,
bueno, cómo se llegó a la contratación de estas dos empresas de marketing que no son conocidas, que están vinculadas por el mismo domicilio fiscal, el mismo teléfono y aparentemente las mismas personas, porque ese monto de dinero, en caso de gastarlo, exigía una licitación pública, yo te diría hasta internacional, porque hasta empresas de marketing internacional se hubiesen interesado por un contrato tan grande como este de 14 millones de dólares. No solamente las sanjuaninas o nacionales, y sin embargo aparentemente fue contratación directa, violando la ley provincial de contrataciones, que debió haber llamado a esa licitación pública. A mí la sospecha de que los pagos importantes se hacían fundamentalmente cada vez que se acercaba o venía una fecha electoral, mayo, julio, agosto, octubre. Entonces también hay que investigar si fue un marketing para la provincia o o se utilizó la plata para la campaña política del ex oficialismo. Entonces todas estas cosas hay que investigarlas, y a la fecha desde que el diario Huarpe sacó la noticia, ni la justicia investiga, ni veo que en la legislatura hay preocupación de investigar. Entonces, bueno, ahí hay un problema entre los representados y los representantes, porque los representados lo que quieren es que estas cosas no solamente no pasen más hacia futuro, sino que también, si ha habido cosas raras, bueno, el que lo hizo o los que lo hicieron responden ante la justicia. Y también el condicionamiento que ha quedado para saber sobre la moralidad del anterior gobierno, por el hecho de que se puede cubrir la espalda, porque controla la legislatura provincial para que nada se investigue, y también controla el Tribunal de Cuentas para que nada se investigue. Entonces estamos en una situación complicada, porque lo que la sociedad pretende, aspira, es probable que no se pueda conseguir, como más transparencia o saber qué pasó con los recursos del Estado provincial, porque hay un partido político que es opositor pero que controla estos órganos y que puede favorecer a la impunidad. Y luego viene la cuestión actual, que demuestra una vez más que hay sectores del poder en San Juan que no entienden lo que está pasando en la calle, y que siguen con estas prácticas amañadas del amiguismo, de priorizar al partido político de pertenencia, los padrinazgos, y que tribunales donde se ha tomado conocimiento de que en estos últimos meses, de diciembre en adelante, han ingresado muchas personas al Poder Judicial. No se sabe si por concurso o no, que se sepa, no se ha citado un nuevo concurso. Por ahí algunos dicen que se utiliza el concurso del 2022, que ya está agotado absolutamente. Aparecen exfuncionarios del anterior gobierno, no solamente el caso de Barifusa o Venerando, se habla también de funcionarios de la Municipalidad de Capital, pero para podernos sacarnos todas las dudas, simplemente lo único que tiene que hacer la Corte de Justicia de San Juan es publicar los acuerdos generales de ingreso. Y ahí vamos a saber cómo entraron y quiénes entraron. Y si esta Corte, además de gastar dinero como si no hubiera mañana, hay que recordarle a la Corte que estamos en un ajuste fenomenal, donde hay un presidente que dice que hay que bajar el gasto público consolidado de la nación, de las provincias, los municipios, del 40 al 25%. Eso es muchísimo, muchísimo dinero, y sin duda mucha gente, si eso se consigue, se logra o se hace, la va a pasar muy mal, fundamentalmente los que están en el Estado. Y bueno, esta gente sigue contratando de esta manera arbitraria, discrecional, y posiblemente para favorecer a los compañeros que quedaron sin trabajo a partir del 10 de diciembre. La verdad que todo lo que nos acabas de mencionar es de alguna forma, ¿no?, la crónica que estábamos haciendo hoy en la mañana, y que tiene que ver justamente con... Sí, ¿me escuchas bien, Marcelo? Hola. Sí, Marcelo, ¿me escuchas bien? Hola, Marcelo. Vamos a ver si podemos mejorar la comunicación. A ver, ¿cómo me escuchas, Marcelo, ahora? Bueno, todo esto que estamos conversando justamente tiene que ver con la crónica del día de hoy. Perdimos la comunicación para que más o menos, ¿no?, nuestra audiencia tenga una idea, ¿no? Estos 14 millones de dólares que surgió este escándalo hace un par de semanas, que tiene que ver justamente con lo que se gastó el marketing, el ex gobernador Sergio Uñat, significa nada más ni nada menos que 14.900 millones de pesos hoy por hoy, al cambio del dólar contado con liquid. Es 14.900 millones de pesos, los 14 millones de dólares que se gastó Sergio Uñat. Y
lo que pasa en la justicia, ¿no? Estos nombramientos, porque se saben de dos, pero Marcelo nos estaba diciendo y nos dice que son varios, que solamente tendría que dar una lista o publicar justamente la Corte, algo que evidentemente no tiene intencionalidad de hacerlo. Ahora, me llama mucho la atención, Marcelo, es que justamente desde el actual Ejecutivo Provincial no se esté haciendo casi nada para investigar todo eso. Solamente en la legislatura el diputado libertario que ha presentado justamente la intención de investigar a través de la Cámara de Diputados, porque la investigación se debe hacer. ¿En qué se gastaron 14.900 millones de pesos en un año en la provincia de San Juan? ¿Qué tipo de marketing hizo justamente el exgobernador Sergio Uñat? Y si fue eso para la política, la verdad que fue una campaña horrorosamente caro para todos los sanjuaninos, ¿no? Sí, pero una aclaración, pedir en la Cámara de Diputados una comisión investigadora sobre estos 14 millones de dólares gastados en marketing, que no ha sido negado ni rechazado por el exgobernador y actual senador Sergio Uñat, es una especie de engañapichanga, porque se sabe que quien tiene la mayoría absoluta del control de la Cámara de Diputados, es más, tienen hasta 2/3, son los que se habrían beneficiado con ese gasto. Yo creo que un diputado podría ir tranquilamente a la justicia, ¿no? Y hacer la denuncia, tiene fuero. Claro. Para eso lo han votado. Decir que va a ser una comisión investigadora es más o menos decir, bueno, no vamos a hacer nada. Claro, lo que decía Perón, ¿querés que no se haga nada? Formate una comisión, ¿no? Pero es que en este caso, ¿vos creés que sus 23 pares que vienen del frente de todo, justicialista, bloquista y demás, que habrían sido beneficiados si hipotéticamente ese dinero fue utilizado para la campaña política del ex oficialismo en el 2023, ¿vos crees que ellos van a abrir una comisión investigadora? Claro. No, claro. Ahora, entonces es una engañapichanga. Lo que tiene que hacer ¿qué pasa si va a la justicia, hacer la denuncia. Pero justamente, ¿qué pasa si va a la justicia? Mira todos los escándalos que están habiendo en la justicia, nombrando a los amigos. Todos sabemos que en San Juan la justicia no ha sido estructurada, construida para perseguir a los ladrones de guante blanco. La justicia está simplemente dispuesta para perseguir ladrones de gallina, que es necesario. Más en estas circunstancias donde la inseguridad cada vez crece más. Un tema para debatirlo en otra oportunidad. Pero bueno, también está el control social que está atento a estos hechos. Yo me acuerdo cuando hicimos con Diego Seguí la denuncia de los seguros de la ART, sí, claro, y que hoy ha tenido a nivel nacional repercusión también de una denuncia muy similar, ¿no? Es muy similar, tiene características muy similares. Cobrar comisiones por asegurar organismos del Estado, con una empresa, en ese caso era Yapser, con el cual lo único que había era un convenio provincia de San Juan con Entre Ríos para promover las relaciones bilaterales y el corredor bioceánico. Bajo ese argumento absurdo, San Juan casi que usó exclusivamente al Yapser para contratar seguro en todos los ámbitos de la provincia de San Juan, no solamente la RT. También en otros ámbitos, y quien gerenciaba ese emprendimiento cobraba todos los años una comisión cada vez que firmaba un contrato con la Secretaría General de Gioja para la renovación de los mismos, además de lo abultado que eran los montos que pagaba la provincia de San Juan. Ese caso quedó impune porque, bueno, en ese momento el esquema, es decir, entre el 10 de diciembre del 2003 y el 10 de diciembre del 2023 ha existido un esquema de impunidad, en donde la justicia simplemente era un apéndice administrativa para llevar adelante políticas penales de aquel gobierno de turno. Bueno, hoy ha cambiado el gobierno lamentablemente ha sido víctima de la decisión del Tribunal Electoral de quebrar
el sistema de gobernabilidad, que era que se votara en conjunto gobernador, vice y diputados provinciales. Hoy quienes ganaron las elecciones con más de la mitad de los votos pronunciados tienen una minoría extrema en la Cámara de Diputados. En 20 años el justicialismo y sus aliados han construido un aparato político más allá de lo que puede ser el Ejecutivo, además de controlar por esta grave falla del Tribunal Electoral lo que es la legislatura, controlan la justicia. Por eso es que entran compañeros fundamentalmente al Poder Judicial y después, bueno, amigos, conocidos, el que tenga un contacto, pero fundamentalmente es un poder del Estado indispensable, como es el Poder Judicial, pero en su dimensión de gobierno, bueno, se ha abusado de esa autarquía financiera para darle cobijo a los compañeros del partido. Y bueno, esto es lo que está mirando la sociedad. Por eso es que lo llamativo es que la gente de la Corte no entienda, no comprenda, o no comprende por qué la sociedad no cree en la justicia, a pesar de que se ha convertido en una fábrica de dictar condenas penales. Y no le cree porque es un lugar de injusticia. Porque el que quiere entrar a trabajar con todo derecho, porque esta Corte si ha hecho algo es nombrar gente. Yo tiro un dato: cuando asume De Santi el 2 de enero del 2017, la grilla salarial del Poder Judicial eran 700 personas, desde el último ordenanza al presidente de la Corte. Cuando cuando estaba terminando su mandato García Nieto, y yo estaba terminando mi mandato en el Foro de Abogados, ya iba más de 2.000 empleados. Imagínate, eso es 2019, 2020, principio de 2020, han pasado ya 4 años. La verdad, no tenemos ni idea la cantidad de empleados que tiene el Poder Judicial y los criterios para el ingreso. Ellos dicen que hacen concursos. Bueno, abrir el micrófono a los oyentes que han rendido ese concurso y preguntarles si se han sentido bien tratados, si el concurso ha sido objetivo, si realmente entraron los que se merecían porque rindieron bien o entraron los que tenían padrino. Bueno, la gente no cree en la justicia por estas cosas. Y tenemos un problema institucional grave, porque a partir del 1 de abril, cuando lance las sesiones ordinarias de la legislatura del gobernador Orrego, bueno, podemos tener una situación de empate, de espacio de poder, que impidan que el nuevo gobierno lleve adelante el plan que la sociedad votó, que es de reparación de la institución. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar el Consejo de la Magistratura, que lo tiene controlado el senador Uñac, si ellos mismos van a impedir que ese Consejo haga concursos objetivos, transparentes, y que los que lleguen en la terna a la Cámara de Diputados, bueno, nadie pueda decir llegaron por acomodo? ¿Cómo vamos a cambiar el Tribunal de Cuentas si tienen 4 de 5 miembros y esos 4 miembros le van a cubrir la espalda al anterior gobierno? Yo no digo que la oposición no controle la mayoría del Tribunal de Cuentas, lo tiene que hacer, así funcionan los sistemas. La oposición controla al oficialismo. Ahora, las personas que se han puesto, además de opositores, son hermanos de la vida del ex gobernador, y ellos tienen que auditar expedientes del 2023. ¿Lo van a hacer? Dudo. Entonces, bueno, todas estas cosas las vamos a ir viendo, y así como a nivel nacional hay un fuerte conflicto por un presidente que no acepta el diálogo, los acuerdos con los gobernadores en el Congreso, no acepta el federalismo. Bueno, acá también vamos a tener ese conflicto, pero no porque el gobernador no acepte el municipalismo o no acepte el diálogo o el consenso, sino porque vamos a tener a un exgobernador que va probablemente a confundir su participación como si él fuera alguien controlante del sistema democrático de San Juan. Marcelo, buen día. Daniel Núñez Vivares te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Bien, bien. Marcelo, te hago siguiendo con el tema de la justicia, las designaciones. Ayer el propio vicegobernador de la provincia, Fabián Martín, dejó entrever de que, bueno, el Ejecutivo está, de alguna forma va a tratar, porque necesita votos, de modificar la forma de designación de los agentes públicos en el Poder Judicial. Marcelo, ¿lo ves factible a esto? Y en tu caso, o a tu opinión, porque para Martín, para el vicegobernador o para el Ejecutivo, tal vez venga desde el propio Ejecutivo, le quieren dar participación a las universidades. No es garantía, sabiendo cómo está la Universidad Nacional de San Juan, ¿cierto?
Bueno, a ver, primero nos parece una muy buena noticia, algo que en la abogacía se esperaba de mucho tiempo, de poner fin a esta ley del Consejo de la Magistratura que ha terminado desnaturalizándose y no se hace la zaranda para que lleguen en las ternas los más idóneos, sino los más acomodados. Es una muy buena iniciativa y debe dar lugar a un fuerte debate en la sociedad y en particular en los operadores de la justicia y de la política, para decir, bueno, muchachos, hasta acá llegamos con controlar el poder judicial y designar a dedo a los compañeros para controlar un poder sobre el otro, el ejecutivo sobre el judicial, que le hace mucho daño a nuestro sistema republicano. En esto tiene que participar el foro de abogados, tiene que participar el sindicato de los trabajadores judiciales, tiene que participar los colegios de magistrados, del Ministerio Público, la Corte, el fiscal general de la Corte, la sociedad civil a través de sus universidades, y más precisamente la Facultad de Derecho, y la sociedad civil en general a través de, bueno, ONG interesada en mejorar la calidad democrática de la justicia y de nuestro sistema republicano. Debiera este proyecto que anuncia el vicegobernador motivar y movilizar a un debate para ver cómo hacemos para mejorar la calidad de nuestra justicia. Y esto implica, bueno, hacer un mea culpa en aquellos que han utilizado el Consejo de la Magistratura y la hegemonía de la legislatura para hacer del Poder Judicial un poder justicialista. Porque hoy, como ha quedado la situación en la legislatura, no es posible hacer esas reparaciones, esas necesarias transformaciones que necesita nuestra justicia, claro, sin que los que se han beneficiado de este sistema no admiten que se han equivocado, que así no es la cosa y que tenemos que ir a un sistema objetivo, transparente, que consolide la independencia de nuestro poder judicial. Ya en sí, en el tema del concurso, todo concurso común y corriente implican antecedente, oposición y un examen. Es decir, el examen tiene que ser un examen escrito, tiene que ser evaluado por el Consejo de la Magistratura, pero el Consejo de la Magistratura no tiene, digamos, técnicamente una estructura como para llevar adelante esta evaluación y tenés que recurrir a las universidades, dentro de las universidades, a la Facultad de Derecho. A veces hay concursos donde se busca gente de afuera, es decir, claro, profesores de otras universidades para evitar, ¿no?, el amiguismo, el contacto, todas estas cuestiones. Bueno, eso se puede debatir, discutir, pero hay que empezar a hacer concurso de verdad. El examen tiene que tener una nota del 0 al 10, los antecedentes tienen que tener un puntaje también del 0 al 10, las entrevistas tienen que ser públicas para que la sociedad sepa de qué se trata, porque después llega un juez, supongamos, que está a favor o está en contra del aborto y la gente se sorprende. Bueno, para que esto no ocurra, hay que acercar el proceso de designación de un juez, de un magistrado a la sociedad. Y hoy hay medios como el streaming y otros más, donde es muy fácil que la gente pueda seguir estos procesos de selección. Lo que pasa es que, bueno, acá hay un partido que es justicialista que no quiere que las cosas cambien porque significaría perder una cuota de poder, como es designar desde el miembro de la Corte hasta ordenanzas, pasando por los empleados del Poder Judicial. Todo muy lindo, Marcelo, todo muy objetivo, pero ¿no sería más fáctico? ¿No sería más fácil sancionar una norma como lo hace la principal democracia en el mundo, los Estados Unidos de América, en donde la norma es clara? Si participaste o sos afiliado al Partido Republicano Demócrata, jamás vas a poder ser miembro del Poder Judicial del Estado. Es simple. Bueno, a nivel nacional, Néstor Kirchner, cuando procedió a hacer juicios políticos a la Corte Adicta del menemismo, se llevó puesto dos jueces, recordemos. Dictó dos resoluciones. Él dictó dos resoluciones, una era para los miembros de la Corte de Justicia de la Nación y el otro era para el Procurador General, que vendría a ser el Ministerio Público. Y en esa resolución estableció autolimitaciones constitucionales del presidente a la hora de designar a estos miembros, porque antes, por la Constitución, bueno, el presidente solamente proponía al Senado su candidato y lo aprobaba o no. En la autolimitación, estos miembros tenían que pasar por una audiencia pública
donde cualquier ciudadano, cualquier institución podía preguntar, hacerle preguntas al postulado, hacer crítica, elogio, qué sé yo. Podría aparecer alguien y decir, como pasó con Zaffaroni, mire, usted no paga impuestos de tales años, o aparecer otra persona y qué sé yo, decir, usted me defendió, lo hizo muy bien, etcétera. Es decir, permitir que la sociedad participe en la formación de la opinión, en este caso de los senadores, para aprobar o no el pliego del candidato propuesto por el presidente de la Nación. En esas resoluciones también se establecía que para integrar estos cuerpos no debía ser, no me acuerdo bien la cantidad de tiempo, si eran 4 años o 10 años, no se podría haber sido funcionario en otros cargos institucionales del país. Es decir, no podría haber sido del Ejecutivo, no podría haber sido del Legislativo, obviamente sí puede ser del Judicial, porque puede ir a la Corte un camarista, un juez de primera instancia. Había limitaciones de parentesco, por sanguinidad, por afinidad y por cuestiones de relaciones societarias. No te olvides que en este país presidió la Corte Julio Nazareno, que era socio de Eduardo Menem en La Rioja. En un momento Menem era presidente del país, Eduardo Menem era había quedado a cargo de casi la vicepresidencia por la renuncia de Duhalde, todavía no ganaba Menem con Zucao en el 95, y Nazareno presidía la Corte Suprema de Justicia. Es decir, ese estudio jurídico, Menem Nazareno, ocupaba los 3 más importantes cargos institucionales del país. Es decir, se puede hacer cosas, y se puede decir, mire, no podés pasar como pasó con Lima, que actualmente es el presidente de la Corte de San Juan, de vicegobernador a miembro de la Corte de San Juan. Y también reglamentar el tema de las designaciones, porque en el caso de Lima, si bien él tiene 2 títulos de abogado y de escribano, él nunca ejerció la abogacía. Él se matriculó y pidió la suspensión porque decidió ser notario. Y hay una incompatibilidad legal, no se puede ejercer a la vez el notariado y la abogacía. O es uno o es el otro. Y él optó por el notariado. Y cuando no fue notario o escribano, fue funcionario político. Pero nunca ejerció la abogacía. La Constitución de San Juan dice que para ser miembro de la Corte se tiene que tener por lo menos, no menos de 10 años de ejercicio de la profesión o de la magistratura. Entonces, hay un abuso del poder, estiraron la letra de la Constitución como si fuera un chicle, y bueno, y entró el escribano Lima a ser miembro de la Corte de Justicia. Bueno, todo eso tendría que ser revisado, reglamentado, para que no ocurran estas cosas que cuando uno lo ve de afuera dice, estos sanjuaninos son unos bárbaros. Claro. Te hago la última de mi parte. ¿Qué te pareció esto que el Ejecutivo, el propio presidente Milei, quiere hacer con los sindicatos, de la democratización de los sindicatos? Tony, esto te debe llevar, hagamos un poquito de historia y lo debes recordar muy bien, ¿no, Marcelo? Escuché un poquito. De la reforma sindical que usted ha propuesto al Congreso. Es la democratización, señora, exclusivamente. Pero los grandes jefes, los capos sindicales peronistas, dicen que es un proyecto de ley intervencionista y antiobrero. Es notable que se pueda decir intervencionista, ¿verdad? Lo que nosotros queremos es que haya simplemente la actividad de la justicia electoral. Fundamentalmente que la justicia electoral presida toda la organización. La justicia electoral es el equivalente al Consejo Supremo Electoral nuestro. Bueno, nosotros sí, en cierta forma. Nuestra justicia electoral controla la actividad interna de los partidos políticos para asegurar la democracia interna, y también debe hacerlo en los sindicatos, para evitar que camarillas... Que no lo hace todo. No, en absoluto, no lo hace. Y entonces estamos poniendo las cosas en caja y en orden, no con el propósito de hacer un sindicalismo radical, sino con el propósito de hacer un sindicalismo al servicio de todos los sectores. Un sindicalismo democrático. Absolutamente. La verdad que esto que decía Raúl Alfonsín allá, ¿no?, en la década de los 85, ¿no?, fue cuando, antes de las juntas, incluso antes del juicio del juicio de las juntas militares. La verdad que democratizar los sindicatos sería hoy una realidad, tal vez, si es que lo puede llevar a cabo Javier Milei. No pudo Alfonsín. Los gobiernos peronistas eran amigos. De hecho, ayer vimos
el inicio de las sesiones en la Cámara de Diputados o en la Asamblea Legislativa de la provincia de Buenos Aires, y un palco donde estaban todos los integrantes de la CGT y también de la CTA, lo cual implica que oposición para que esto se haga se va a llevar adelante seguramente por parte del kirchnerismo, el peronismo. ¿Cómo ves todas estas medidas que quiere implementar Javier Milei y que las dijo el viernes pasado en su discurso ante la Asamblea Legislativa? Bueno, era la famosa ley Muchi. Claro, efectivamente. Que era el ministro de Trabajo de Alfonsín. El primero, ¿no? Claro, y que fue aprobado esa ley en diputados y rechazada en el Senado. Le faltó un voto. Por el voto no positivo del senador de Neuquén, Felipe Zapac. Claro. También hay que decir que en contra de esa ley Muchi votó Álvaro Alzogaray, numen del liberalismo argentino, Claro. del liberalismo conservadurismo argentino. Claro, sí. Esa ley, como bien explicaba Alfonsín, tendía a la democratización de los sindicatos, reconociendo las minorías dentro del cuerpo colegiado, digamos, la periodicidad en los mandatos, y que el tribunal electoral estuviera en manos de la justicia y no del propio sindicato, que es lo que permite que haya hoy sindicalistas con 40, 50 años al frente de su gremio. A eso hay que agregar que durante el gobierno de la Rúa, la lamentable ley que pasó a la historia como la ley Banelco, y que fue el principio, digamos, del fin del gobierno de la Rúa, preveía otra cosa que ha planteado Milei, que es el tema de los convenios colectivos. Efectivamente. Por rama de actividad, es decir, entre un convenio colectivo general, si hay un convenio colectivo por rama o por empresa, tiene vigencia este y no el general. Es el caso de que, bueno, no se le puede aplicar a un empleado de un taller mecánico en San Juan el mismo convenio colectivo de un empleado que trabaje, no sé, en Ford o en Volkswagen, por el tema de los costos laborales. Bueno, estas propuestas de Milei, que son del radicalismo, de Alfonsín y de la Rúa, no estaban en el decreto de necesidad y urgencia. Y tampoco estaba en la ley Ómnibus. Esto hay que decirlo porque estas son propuestas nuevas. Milei había planteado modificaciones o reformas a la ley de contrato de trabajo en un debate si significaba o no la precarización o la flexibilización, porque Argentina tiene un problema muy serio de trabajo en negro, que claramente hay algo que hacer para que los trabajadores sean registrados y no sigan trabajando en negro, y está claro que el actual sistema encarece la contratación de los trabajadores y provoca, entre otras razones, no es la única, que hoy haya más trabajadores en negro que trabajadores en blanco, y eso impacta fuertemente, por ejemplo, en el sistema previsional, porque hay menos personas que aportan a la caja de jubilación y luego hay más personas que necesitan jubilarse. Entonces me parece que este debate es sumamente importante, que son dos. Una es la ley de contrato de trabajo, para que haya más y mejores empleos y menos trabajo negro, y la segunda es la ley de asociaciones sindicales, que junto con la ley de obras sociales, que fue un changuín que le tiró la dictadura de Onganía para ver si cooptaban al sindicalismo allá en los 60, bueno, han hecho que... Al bandorismo sobre todo, ¿no? A Bandor, claro, Bandor, y han hecho que tengamos un modelo sindical empresarial que hace multimillonarios. No a todos, porque sería injusto decir que todos los sindicalistas son millonarios. Yo conozco a varios que viven como viven sus representados, pero hay muchos que tienen un nivel de vida que creo que envidiaría, no sé, a Marita Fortabá si estuviera viva. Entonces me parece, bueno, que es muy interesante ese debate, es muy necesario esa reforma a la ley de asociaciones sindicales, a mi entender, como de obras sociales sindicales, porque, bueno, son esas corporaciones, los Moyanos, por un lado, por otro lado los Grabois, que ahora veo que lo van a investigar por desvío de fondos, de esos fondos fiduciarios que recibe injusta y ilegalmente. Terminar con esas corporaciones que no les importa si al país les va bien o le va mal, si a la gente tiene o no tiene trabajo, si sale o no sale de la pobreza, porque ellos están fantásticos. Por último, estos 10 puntos, ¿no?, que el presidente de la Nación
le ha propuesto justamente a todos los gobernadores del país para firmar este pacto de mayo. Y uno se pone a pensar, ¿no? ¿Quién puede de alguna forma no querer el total y el respeto irrestricto de la propiedad privada, por ejemplo? ¿Habrá algún gobernador que se oponga a esto? Bueno, eso está en la Constitución. Claro, hay muchas sí, cosas claro. de esos 10 puntos que están en la Constitución que no amerita debatirlo. El problema es que son títulos. A partir de ahí tenés un debate enorme, porque la propiedad privada es irrestricta, pero ¿está o no está sujeto a imposición tributaria? Claro. ¿Quién paga más? ¿Los que consumen el IVA o los que ganan, los que pagan, o los que tienen ganancia? ¿Va a tener un sistema tributario progresivo donde el que más gana más paga, o va a tener un sistema tributario regresivo que los que menos ganan más pagan? Por ejemplo, Trump en Estados Unidos lo que propone es que los ricos y los multimillonarios cada vez paguen menos y que la carga tributaria se caiga sobre la clase media. Esto hizo, por ejemplo, la frustrada ex primer ministro de Inglaterra, que duró creo que 40 días. Theresa May. Más breve, Liz Truss, que hizo una rebaja brutal de los impuestos para que, o sea, se diera la teoría del derrame, es decir, si los ricos, los multimillonarios pagan menos impuestos, más van a consumir e invertir, cosa que no es cierta, no es la teoría de la relatividad ni la ley de la gravedad. No, el hecho que vos le saques impuestos a los ricos no significa que esto consumen o inventan más. Claro. Eso no está aprobado, no está acreditado fácticamente. Bien. Lo cierto es que en las sociedades donde hay menos desigualdad, el sistema tributario es progresivo, es decir, el que más gana, más paga. Ahora, hay un punto que sí me preocupa porque no está en la Constitución. Es más, ese punto está en contra de la Constitución, cuando Milei dice que todas las provincias tienen que explotar sus recursos naturales. Eso es ir en contra del federalismo. Cada provincia decide si explota o no sus recursos naturales. Claro. En San Juan se ha decidido la explotación de la minería metalífera. Sí, sí. Creo que tiene un consenso altísimo su explotación. Y a la gente, bueno, el tema del cambio climático, el conflicto con los glaciares y los periglaciares, evidentemente estamos del lado de los que no nos importa ni el cambio climático ni los glaciares, ni la escasez de agua, y la explotación de los recursos naturales ha logrado un amplísimo consenso en la provincia de San Juan. Ahora en Mendoza no es así. Claro. A pesar de que el gobernador de Mendoza está en Toronto en la Feria Mundial Minera, lo que pretende Mendoza es que esta actividad de los minerales metalíferos se lleve adelante en Malargüe, donde está concentrada la actividad petrolera de Mendoza. Es decir, ellos han decidido o pretenden regionalizar la provincia de Mendoza y decir, bueno, el área de sacrificio va a ser Malargüe, todo lo otro va a la agricultura. Hay provincias como Chubut que ha decidido explotar el petróleo, pero no los minerales metalíferos. Claro. Y esto es lo que creo que apunta ese punto del decálogo que plantea Milei, es el punto número como 6, un acuerdo. ¿No? Marcelo, vuelvo al tema de la propiedad privada. Si bien está en la Constitución Nacional, han pasado cosas acá en Argentina, como es el dicho. Plan Bonet, año 89, se te quedaron con los depósitos hacia la propiedad privada, y el collalón de Shemeslenikov, y encima te cambiaron la denominación, el que tenía dólares fue especificado. No te respetaron la propiedad privada, Marcelo. No, por eso, por supuesto, la Constitución lo prevé y lo avaló la Corte encima, ¿no, Marcelo? Controla de que la Constitución se cumpla, claro. La justicia. Y la Corte del momento lo avaló, ¿te acordás? Bueno, ¿por qué lo avaló la Corte del momento? Porque Menem lo primero que hizo fue ampliar la Corte de 5 a 9 miembros para controlarla. Y ahí quién fue el ideólogo, uno de los ideólogos de ese control de la justicia por parte del Poder Ejecutivo durante los años de Menem, Rodolfo Valla. Claro. Procurador del Tesoro de la Nación, es decir, el jefe de abogado de Milei, mentor del Persaltum que utilizarían ahora para el caso de Chubut. Entonces, el respeto a la propiedad privada está en la Constitución, como todo derecho no es absoluto,
ningún derecho que la Constitución reconoce absoluto. Exactamente. Y bueno, el plan Bonex, como los planes económicos antes del 94, se dictaban por meros decretos y no por decreto de necesidad de urgencia. Por eso es que la Constitución también reglamentó gobernar en emergencia con mayor predominio del Ejecutivo sobre el Congreso. Lo que pasa es que pues, también vino Cristina Fernández Kirchner, cuando era senadora, hizo sancionar una ley de los DNU que terminó haciendo más fácil gobernar por DNU que por ley en el Congreso. Entonces, bueno, el tema es que son cosas que se plantean, pero en la práctica difícil de llevar adelante, ¿no? No, bueno, definitiva, alguien tiene que interpretarlo y determinar si es válido o no es válido, y eso es la justicia. Lo que pasa es que la justicia tiene que ser independiente. Claro. En la época de Menem no era independiente porque respondía a los intereses políticos del Ejecutivo. Vaya lo dijo con claridad en un reportaje, que él decía que la Corte tenía que tener un rol de validador de las decisiones políticas del Ejecutivo. Por eso cuando vino el Pacto de Olivos, una de las cabezas que rodó fue la de Valla. Claro. Y Casañi, que era el otro ideólogo de esa teoría. Y la última. De la subordinación. Eso fue en los 90, pero en el 2002, 2003, también la Corte avaló que le hayan robado los depósitos a la gente. Y ahí apareció Kirchner y se dio puesto a la Corte. Claro, totalmente. Como siempre, Marcelo, te damos las gracias por tu tiempo, que es muy valioso, por supuesto, como el de todos, y tener esta linda charla. Pero me permití una cosa, porque sí, quiero que quede claro, no que se interprete que yo estoy con Kirchner, nada que ver. Lo que pasa es que, recordemos en ese momento, la Corte era menemista. Exacto. Y el Duhalde y después Kirchner habían salido de la convertibilidad. Sí, y había un debate entre dolarizadores y especificadores. Y especificadores. Fíjate, han pasado ya 20 años y seguimos con ese debate Exacto, en Argentina. La Corte de Menem, ¿qué es lo que quería? Y quería declarar la inconstitucionalidad de la salida de la convertibilidad para volver al régimen de la dolarización. Y Duhalde y Kirchner querían salir. Entonces, ¿cómo se resolvió ese conflicto? A favor de los especificadores. Se consiguió una mayoría y fue Néstor Kirchner uno por uno destituyéndolo por juicio político, forzando la renuncia. Exactamente, se llevó forzó la renuncia de Nazareno y se llevó puesto a Vázquez y a Molineo Connor. Claro. Bien, hasta acá llegamos, te damos las gracias por supuesto por tu tiempo, por tu atención y por supuesto te vamos a seguir molestando, ¿no? Cuando la información política tan candente que está hoy en la provincia y también a nivel nacional así lo requiera. Muchísimas gracias, doctora Arancibia, y un fuerte abrazo. Por favor, agradecido soy yo. Un fuerte saludo. Muchísimas gracias. Gracias. Fue el doctor Marcelo Arancibia charlando con los cronistas de la mañana. 11 de la mañana, 44